Hola, bienvenidos a este primer capítulo del curso de inteligencia emocional. La inteligencia emocional vamos a hablar de ella cuando podamos definir un poco qué son las emociones y entender en realidad qué características básicas al menos tiene cada emoción, porque si no entendemos eso no vamos a poder lograr comprender lo que es la inteligencia emocional propiamente dicha y sus propias características. Entonces, salgamos un poquito de las ideas previas que por ahí tenemos sobre lo que son las emociones e intentemos pensarlo como alarmas. Las emociones son alarmas que vienen a mostrarnos algo y que producen en nosotros una acción, un acto. También las podemos pensar como guías, como una disposición que nos lleva a actuar. Entonces, las emociones son guías y son alarmas. Las podemos entender como alarmas con el ejemplo de un auto que vamos manejando y de pronto en el tablero se muestra que se queda sin combustible, sin nafta. Bueno, eso es una alarma que dice el auto tiene que parar para cargar nafta y luego seguir y continuar viaje sin que se quede sin combustible. Es exactamente igual en nosotros. Las emociones vienen a mostrarnos que algo nos está pasando, que algo se salió del equilibrio en el que el cuerpo-mente estaba y nos generan ciertas acciones. Entonces, la definición propiamente dicha es: las emociones son reacciones psicofisiológicas del cuerpo que representan un modo de adaptarnos a las circunstancias. Por ejemplo, la emoción de miedo es una reacción empieza en la mente, fisiológica, se activa el cuerpo, después vamos a hablar un poquitito de ella, nos genera, por ejemplo, el miedo, temblor o parálisis, y nos dispone a actuar hacia algo. Ese es el ejemplo de una de las emociones, después vamos a ir nombrando aquellas emociones básicas. Entonces, lo que tenemos que intentar entender puntualmente son alarmas que nos vienen a decir que algo sucede y nos disponen a actuar. Eso es lo importante en este primer momento. Emoción, etimológicamente la palabra, tiene que ver con moverse. Emotion es moverse, conducir a la acción, es mover, es un motor que nos lleva hacia algo. Por eso estoy hablando todo el tiempo de que nos conducen a la acción, y lo repito y lo voy a repetir muchas veces a lo largo de los distintos capítulos, porque es importante que entendamos que una emoción nos conduce hacia un acto, que una emoción nos lleva a hacer algo, y que para que nosotros podamos ser inteligentes emocionalmente tenemos que poder entender esto para luego aplicar una serie de técnicas y que esa emoción no quede tomando todo nuestro cuerpo, nuestra mente, y nos haga hacer actos no deliberados, sino que son generalmente por impulso. ¿Por qué? Porque la emoción es un impulso a actuar. Y esto es ya muy antiguo en nosotros, viene desde la evolución, donde está estudiado que el centro emocional, que ahora después vamos a desarrollarlo un poco, nuestro centro emocional se desarrolló antes que nuestro centro racional. Entonces es más fácil quedar tomados por la emoción que poder poner aire o pensamiento a esas emociones para que nos conduzca la racionalidad y no el impulso. Pero remontémonos un poquitito a un bebé, un niño chiquito. El bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas. Pongamos entre muchas comillas lo que es una emoción positiva y una negativa. En realidad, las emociones nos conducen a actos y nos dicen algo, y no podemos decir que son negativos y positivos. Lo que es negativo es el acto posterior. Uno podría catalogar, hablando coloquialmente, que el enojo es una emoción negativa, porque me lleva a, por ejemplo, tratar mal a alguien si estoy enojado con una persona. Pero en realidad no es la emoción, es la conducta que posteriormente nos lleva a hacer dicha acción. En realidad no es la emoción, es la conducta posterior, porque también el enojo puede ser tomado como un gran motor para la acción si podemos poner nuestra mente racional por delante. Entonces,
Para que se entienda fácil, las emociones en realidad no son buenas ni malas. El bebé puede reconocer según el acto que tiene. Si se pone contento, que es la emoción de alegría, bueno, es el acto posterior. Reconoce que está alegre, y en cambio si está en llanto, que es el acto después, el acto posterior a la emoción, que es, por ejemplo, disgusto o angustia porque no recibió su alimentación o tiene problemas gastrointestinales, por ejemplo. Hacia los 2 años ya los niños pueden ser capaces de demostrar cierta empatía, la vamos a desarrollar posteriormente, pero la empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Entonces sin entender bien qué pasa, empieza a desarrollar esa característica. Ya en la adolescencia, saltándonos muchos años para adelante, donde empieza la autonomía, donde empieza la independencia, donde empieza la rebelión contra los padres o los cuidadores primarios, se considera que ya el adolescente debería tener capacidades como para empezar a reconocer las propias emociones. Muchas veces es difícil, yo también atiendo adolescentes y muchas veces el mundo de hoy nos lleva a una gran desconexión de aquello que sentimos y nos pone muy afuera, y sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde el grupo de pares o los amigos es lo primordial en esa etapa, ¿no? Se empieza a anular y a rebelar contra los padres o las figuras de autoridad más grandes, y empieza a aliarse mucho con el grupo de pares, y eso genera en un sinfín de números de casos la desconexión con lo que nos está pasando interiormente para estar más en el afuera, aunque puedan reconocerse a partir de actos. Se enojó con tal, se quedó en la casa porque, a partir del acto posterior puedo empezar a reconocer la emoción. Y ya una vez llegando a la 4ª etapa es la de la adultez. En la adultez sí, ya más firmemente la persona estaría en condiciones totales de poder reconocer las emociones de uno y las emociones de las otras personas. Y acá entra el curso que yo estoy haciendo de manera online. Sobre todo estamos en el contexto de la cuarentena por el coronavirus en esta pandemia mundial. Y lo que yo veo muy seguido es que carecemos de inteligencia emocional. Carecemos de poner la inteligencia racional a la emoción que nos asalta y nos lleva a diferentes actos. Y hoy, más que nunca, se puede ver cotidianamente esto que está sucediendo. El poder ser poco inteligentes o carecer de esta inteligencia para guiar nuestros actos y quedar tomados por las emociones que nos asaltan en el momento. Entonces, para ir haciendo un poquito de recapitulación, las emociones son alarmas, nos guían hacia la acción, nos mueven, nos llevan a hacer determinados actos, y está en nosotros, en nuestra mente racional y en nuestra conciencia, el poder guiar esas emociones hacia donde nosotros queremos y no que ellas nos guíen hacia donde quieren, básicamente. Podemos poner el ejemplo de el caballo y el jinete, el carruaje, donde el caballo simboliza la mente y el jinete vendría a ser nuestra conciencia. Si el caballo va hacia donde quiere y el jinete está completamente anestesiado y no puede llevarlo hacia su objetivo, o sea, hacia donde ese jinete quiere llevar ese carruaje, básicamente es que la mente emocional, nuestras emociones, nos están llevando para donde queremos y no podemos poner luz, poner conciencia a estos actos emocionales que pueden terminar muchas veces en cualquier tipo de situación. Yo en este momento hice una introducción a un pequeño tema que lo voy a desarrollar posteriormente, que es la mente emocional. Vamos a diferenciar entre 2 tipos de mente, eso queda para más adelante. Lo principal es esto, emoción. Cuando alguien te pregunta en la calle, no, pues estás muy emocional, hay automáticamente una introspección y es, estoy muy emocional, quiere decir que estoy haciendo actos sin pensar, básicamente, que estoy haciendo actos basados en la emoción que genera química en nuestro cuerpo, que genera acciones. Punto 1, tenemos definido lo que es la emoción. Ahora pasamos a cuáles son esas emociones básicas. Nosotros tenemos familias de emociones. Pero, Pablo, la frustración es una emoción y la frustración puede estar dentro de una familia de emoción, de una familia emocional.
El cansancio es una emoción, puede estar dentro de un estado emocional o dentro de una familia de emoción, pero definamos cuáles son. Ustedes van a tener el material que yo les voy a enviar a todos aquellos que estén presenciando este curso con un resumen de todo esto que vamos diciendo. Entonces, la primera emoción que podemos encontrar de las 6 que vamos a mencionar es el enojo. El enojo, ¿qué nos pasa? El enojo, en realidad, el nombre técnico es ira. Nos acelera el ritmo cardíaco, la sangre va más rápido hacia los músculos y es un motor. Nos empezamos a sentir más vigorosos, con más vitalidad, porque básicamente la ira en su de público conocimiento, el estado que sería enojo o enfado, nos lleva a accionar más rápidamente, nos lleva a una acción fuerte, vital y vigorosa. Por eso decimos que el enojo bien conducido es un motor muy importante para la acción, pero el enojo mal conducido es un problema. Es un problema alguien que, por ejemplo, va en una situación cotidiana en la calle y está manejando y se le cruza un auto. Si esa persona que está conduciendo queda tomado por el autito rojo, como yo lo simbolizo, del enojo, pasó el autito rojo en nuestra cabeza, nos subimos y ¿qué hace? Baja, no pone razonamiento en nada, baja y si por ejemplo tiene una herramienta puede querer pegarle con esa herramienta al conductor que hizo esa mala maniobra. ¿Por qué? Porque básicamente la ira entró en su organismo, entró en su psiquis y ¿qué hizo? Llevarlo hacia un acto descontrolado en ese momento. Que muy distinto es alguien que se enoja, se enfada, pero puede tener, poner la inteligencia en ese momento de la emoción, poner algo del pensamiento racional a esa emoción y decir, bueno, yo con toda esta energía voy a crear algo, por ejemplo. Con toda esta energía que me genera el encierro de la cuarentena, del coronavirus, que me puede destruir y tirar en la cama a dormir, o me puede enojar con mis vínculos con los que convivo, o por teléfono, o con la vida en general, lo pongo a disposición de, por ejemplo, crear un curso, cocinar o tratar de ayudar a las personas, aunque sea vía remota, a generar algo positivo. Entonces, lo que hacemos es encarrilar, encauzar esa emoción en un acto positivo, como un motor a una acción benévola, con una valencia positiva, o sea, algo bueno. Después pasamos al miedo. En el miedo, básicamente, pueden pasar dos cosas. Que me paralice, que quiera... Pueden pasar tres cosas. Paralizarme, congelarme totalmente, porque en ese congelamiento lo que pasa es que puedo tener más atención para ver cuál va a ser mi respuesta. Llevémosle un ejemplo claro. Vas en el medio del bosque en una noche, en un parque, por así decir, donde en la ciudad no estamos acostumbrados a que pueda haber algún animal, pero se escapó de una ciudad cercana un tigre y se metió en ese bosque. Entonces vos vas caminando y en ese momento, en ese parque nacional, aparece un tigre de la nada. ¿Qué haces? Te agarra miedo. Hay una reacción psicofisiológica que nos genera un montón de químicos que lo que hace es prepararnos como una alarma. El miedo es una alarma de temor, de pánico, que, a ver, el miedo exacerbado es pánico, básicamente, pero es una alarma que nos muestra un peligro. Y ese peligro, en el ejemplo este que quiero graficar, es el peligro ante un animal que nosotros no esperábamos, que aparece de la nada y del cual tenemos que defendernos, luchar o huir, básicamente. ¿Qué hago? Lucho contra esa tigre o huyo y salgo corriendo. Entonces también es un activador porque necesito salir de esa situación. Lo mismo puede pasar con un robo. Bueno, estás en un local comprando algún elemento o algún insumo o algún alimento y entran ladrones a querer saquear ese comercio. Básicamente, a menos que otra persona salga con enfado y con ira y quiera pelearse, lo cual sería algo muy irracional si sobre todo estas personas están armadas. Bueno, ¿qué hago? Reflexiono, me paralizo el miedo, muchas veces esa parálisis puede ponerme en blanco, pero si no aparece el congelamiento es lucho, huyo o empiezo a temblar, reacciones psicofisiológicas, empiezo a temblar, a sudorar, la sangre muchas veces parece que se hiela,
porque necesito tomar decisiones, necesito poder enfrentar ese momento. Un miedo llevado exponencialmente muy alto, lo que hace es, como hablaba recién, congelarme y no tener la capacidad de respuesta. Cuando hablamos de congelamiento o hablamos antes en la ira de una acción desbocada que me lleva a un acto muy irracional, estamos hablando que siempre las emociones tienen gradientes. Del 0 al 10 podemos poner una escala. Bueno, si está en 0 nada y 10 sería lo máximo, y alguien que cuando entra un ladrón a un comercio quiere salir a pelearse porque se enojó, estaríamos casi en un 9, en un 10, donde la irracionalidad total está conduciendo esos momentos. Entonces el miedo es una alarma de peligro, de que nos está diciendo de que hay un peligro atemorizante en ese momento y que tenemos que reaccionar. Llevado al extremo del extremo se transforma en pánico. Después pasamos a la emoción de la alegría. La emoción de la alegría básicamente nos genera mucha energía adicional. La alegría es un motor positivo, generadora de energía que nos, como todas las emociones, nos lleva al acto, pero genera psicofisiológicamente todas sustancias positivas en nuestro cuerpo. Ya lo podemos ver del lenguaje no verbal, donde, yendo a la primera emoción que estaba hablando, la ira, nos tensamos. La ira, estamos con más tonalidad en nuestra piel porque la sangre va más rápido de esos músculos, y también estamos tensos porque tenemos que salir a dar una respuesta vigorosa. En cambio, en el temor, yo hablé de que la sangre, entre comillas, se hiela. Bueno, ahí obviamente hay un descenso en un punto cuando nos congelamos. Y en la alegría, el lenguaje no verbal básicamente está dado por la sonrisa, por tener una energía que se siente, entre comillas, positiva. Bueno, de qué buen humor estás, qué alegre, se siente tu energía positiva. Bueno, son todas frases coloquiales que podemos escuchar cuando alguien está de buen humor, que nos lleva a generar sustancias positivas en nuestro organismo y que también nos lleva a poder descansar positivamente, conciliar un buen sueño, estar propenso al optimismo. La alegría nos lleva al optimismo, nos lleva a ver la vida con lentes positivos, con lentes de optimistas, de que las cosas pueden resolverse, de que puedo afrontar lo que viene de una buena manera y de que tengo una proyección positiva en mi vida junto a los demás también. Después pasamos a la sorpresa. La sorpresa es una emoción que a veces no se conoce tanto o no se conoce como una emoción directamente. La sorpresa puede mostrarse en el lenguaje no verbal con las cejas hacia arriba. Quedo sorprendido por algo. Mi cuerpo queda tomado por esa sorpresa donde tengo que dar una acción, pero es inesperado lo que sucede. Es una emoción que aparece, que nos lleva al acto y que quedamos completamente a la no espera de eso que estaba por suceder. Y después tenemos la tristeza. La tristeza es una emoción que, como la alegría nos elevaba nuestro caudal energético, psíquico, la tristeza lo baja. La tristeza es una emoción que aparece cuando hay una pérdida o una potencial pérdida. En los duelos, se fallece alguien, la tristeza es lo que toma a ese individuo que no falleció o a esos individuos porque la sensación de pérdida está. La sensación o el hecho concreto de haber perdido algo o alguien. Y para la tristeza lo que se requiere es tiempo de que en este caso un duelo vaya corriendo, vaya procesándose para que nuestro aparato psíquico pueda básicamente comprender, entender, elaborar aquella pérdida que se nos está dando. Entonces disminuye la energía y, llevado a un extremo en esta escala que les mencionaba del 0 al 10, bueno, una tristeza con un alto nivel puede llevarse a una depresión clínicamente diagnosticada. Pero a ver, todos, todo el tiempo estamos coexistiendo con estas emociones. Lo único que hay que ver es cuánto duran estas emociones. Las emociones son cortas, irrumpen, no las pensamos, sino que aparecen, pero después desencadenan estados emocionales. Por eso no es lo mismo una emoción que un estado emocional. Uno no puede estar alegre todo el día, no puede estar triste todo el día, no puede estar enojado todo el día, sino que ese enojo, esa tristeza, ese miedo, esa alegría desemboca después en un estado emocional donde queda más aplacado,
pero el estado emocional está. Alguien que tiene un brote de enojo, de ira, después no va a estar todo el día en ese brote de ira. Le va a quedar un estado emocional enojado, fastidioso, irritable, molesto consigo mismo y con los demás, pero no va a estar subido al pico emocional. Una emoción, haciendo un gráfico para que lo puedan entender, sube hasta el máximo pico, se estabiliza y baja. Eso no tiene mucho tiempo. Se puede hacer una equivalencia con un ataque de pánico. Un episodio de pánico dura entre 10 y 15 minutos, no dura básicamente más que eso. Última emoción, la sorpresa, la mencionamos recién, pasamos al asco. Es la emoción más desagradable de todas porque está muy relacionado a los alimentos, está muy relacionado a nuestra memoria anterior sobre cuando un objeto o algo nos da asco, ya automáticamente esa emoción nos deviene hasta casi antes de que la estaríamos experimentando. Esa emoción se da de los primeros años de vida, igual que todas, pero las más comunes de las que mencionamos recién, que más aparecen, y te invito a que hagas un ejercicio de registro, que después vas a tenerlo en el material. Bueno, ¿qué emoción registrás? Generalmente las que más aparecen son ira, miedo, si las quieren catalogar de negativas, aunque entendamos que no son negativas ni positivas, sino que nos generan actos positivos o negativos. Pero las que más, por lo menos uno ve en el correr del día y en el consultorio, tienen que ver con ira, miedo, tristeza. Esas son las más comunes, la alegría también. Pero bueno, cuando alguien va a consultar a un profesional, generalmente es porque algo más de la índole de las otras tres emociones están en juego. Entonces, tenemos las emociones básicas. Después tenemos emociones también que tienen que ver con lo social. Emociones sociales, podemos hablar de envidia, podemos hablar de orgullo. La envidia es cuando son emociones comparativas. Yo me comparo con un otro y quiero poseer lo que el otro tiene. Y eso me genera una emoción básica dentro mío, como puede ser el enojo o la frustración que deriva en enojo. El orgullo es cuando me comparo con otra persona y yo me siento mejor en esa comparación. Por eso son emociones básicamente sociales, porque nos llevan a compararnos con un otro. Pero básicamente lo que me importa son las emociones básicas que mencionábamos, como la ira, el miedo, la alegría, el asco, la sorpresa y la tristeza, que son las que más podemos experimentar en momentos, sobre todo, como estos más de reclusión o de aislamiento, que por contexto lo tenemos que hacer. Entonces, este es el punto. Emoción nos lleva a un acto, son alarmas, son guías de nuestra acción que tenemos que empezar de a poco a reconocerlas. Es mucho más fácil reconocer una emoción que un pensamiento. Un pensamiento es algo abstracto, un pensamiento es algo que, si no tengo mucha conciencia, mucho registro y mucho hábito de poder hacer este ejercicio, es muy difícil reconocer los pensamientos. Pero la emoción es más fácil porque dijimos que era psicofisiológica. Es psicológica y tiene una fisiología por detrás. El cuerpo se activa y genera sensaciones. Por eso es más fácil poder registrarla que los pensamientos. Tenemos dos tipos de mentes. ¿Pero cómo? Si tenemos un solo cerebro, me pueden preguntar. Bueno, los estudios indican que tenemos una mente racional y una mente emocional. Simbolizados en un órgano, la mente racional es aquella que se simboliza por el cerebro, por la cabeza, y la mente emocional es la que se guía por el corazón, es la del sentir. Pero a lo largo de los años la evolución nos fue mostrando que se desarrolló antes la mente emocional. Por eso es tan importante el poder hoy en día tener mucho trabajo sobre las emociones. La clave está en el desarrollo personal interior, el trabajo sobre las emociones. ¿Por qué? Porque, como decíamos anteriormente, es lo que conduce y lo que guía nuestros actos. Si nosotros podemos aplicar cierta inteligencia emocional, vamos a poder básicamente disminuir el acto que esas emociones nos están pidiendo que hagamos. Entonces focalicemos en esto, una mente emocional que tiende a
el acto guiado por el impulso y una mente racional que es un acto guiado por la razón. Obviamente hay siempre aspectos a tener en cuenta que se van de la norma o de lo común. Hay ciertas patologías que les cuesta mucho reconocer las emociones y reconocer las emociones en las otras personas y se basan en la mente racional. Son casos que son contados con la mano, no es el común de la población, pero tenemos que tener en cuenta esto. Dos mentes, la pregunta que te puedes hacer es ¿con qué mente hoy estás más guiando tus actos en el correr del día, en los días, en tu vida cotidiana? Si es básicamente más por asaltos emocionales que uno intenta enmascarar diciendo bueno, pero yo soy así o soy de tal manera, o le puedo empezar a poner un poco más de cabeza y de trabajo interior a esas emociones y esos actos consecuentes para intentar disminuir los actos impulsivos. Entonces, dos mentes, una que tiene que ver con el corazón, el sentir, lo emocional, lo que está carente de racionalidad, de pensamiento, de lógica y de aire, de poder distanciar la emoción de la acción. De eso posteriormente también vamos a hablar, lo que se llama mediatizar, el poner entre la emoción y el acto, que muchas veces está muy juntito, ponerle pensamiento para que se vaya ampliando, como si estuviera poniendo una pinza que los va abriendo, para que la emoción no esté guiando nuestros actos, o sea, que el acto no sea consecuente de una reacción emocional. Aquí entra el concepto de las dos mentes, que estudiado por muchos científicos, estudiosos del cerebro y de la evolución humana, se van mostrando que, también en estudios en animales, lo primero que se fue generando son los centros emocionales y no así tanto los centros racionales. Por eso nos cuesta tanto cuando estamos en el pico de un momento emocional poder poner básicamente la razón, pensar, poner el freno de mano, como si fuera el auto, el freno de mano que detendría totalmente esa emoción y por lo tanto nos evitaría muchas veces muchos inconvenientes a la hora de la reacción. Muchas veces nos convertimos en reaccionarios. Bueno, tenemos un estímulo que puede ser desde el coronavirus hasta algo vincular con la persona con la que convivís y aparece una reacción que no tiene un pensamiento que sea el que esté en el medio. Por eso se llama mediatizador, porque está en el medio entre el autito rojo de la emoción, para que se entienda, y la acción posterior. Entonces necesitamos generar cada vez más momentos de reflexión, de introspección y sobre todo de trabajo, de hábito, para que se pueda constituir una tarea diaria en nosotros el reconocimiento emocional, el reconocimiento de aquellas pasiones que nos asaltan y que muchas veces nos escudamos diciendo soy así, soy de esta manera, o mi padre era así, o mi madre, o la persona que quieran poner y yo no voy a cambiar. Eso es una falacia, eso significa que no hay ganas ni voluntad de la persona que esté diciendo eso. Sí se puede modificar, sí se pueden generar situaciones, momentos de cambio con herramientas puntuales y sobre todo con la voluntad de la persona y la introspección para que se puedan dar cambios. Como siempre le digo a los pacientes, el consultorio es una burbuja donde no ocurre la realidad. La realidad ocurre fuera. El consultorio es como si fuera el entrenamiento de un equipo de fútbol, de un jugador de tenis, de un equipo de básquet, pero después en la competencia ahí es donde se ve realmente lo que uno fue aprendiendo y la voluntad y las ganas que le va poniendo. Y se ve en la competencia, se ve en la vida cotidiana. Por eso los ejercicios de autoobservación del testigo interior son muy importantes para poder ir hacia el registro de lo que nos está ocurriendo. En el material van a tener ejercicios de registro para aplicar. Es simplemente una tabla muy fácil que lo que muestra es la situación que está ocurriendo, cuál es el pensamiento, cuál es la emoción y cuál es el acto. Yo me centraría más en poder registrar la emoción como primer punto. Situación: encierro por coronavirus hace 5 días que no me muevo de casa, por ejemplo, esa es la situación.
emoción. Y estoy enojado, tengo un estado emocional, un estado de ánimo de irritabilidad. O sea, ahí ya registramos que estoy más enojado que alegre, triste o con miedo. Y la acción es encerrarme en mí mismo, contestar mal a las personas con las que vivo. O si vivís solo, aislarte. Bueno, ahí tenés básicamente la situación, la emoción y el acto que te genera esa emoción. Tenemos que ir a detectar, que es lo más difícil, cuáles son los pensamientos que están por detrás de esa emoción que se dispara. Pero esto va a quedar para el próximo video, que vamos a hablar de el pensamiento o los pensamientos automáticos, los pensamientos irracionales y cómo ir hacia el registro de ellos. Pero como este capítulo trataba de una conceptualización de lo que son las emociones, básicamente en esa tabla de registro olvídate del pensamiento y anda a situación, emoción y acción. Sobre la situación en la que estás pasando, ¿qué emoción tuviste de las que mencionamos? Acordate que eran 6. Olvídate de las sociales. Estamos hablando de ira, miedo, alegría, asco, sorpresa o tristeza. De esas, ¿cuál es la que se te generó? No, bueno, pero no sé bien cuál es la emoción. En realidad es que estoy molesto. Bueno, ¿qué acto te generó la molestia? ¿Contestar mal a alguien? ¿Encerrarte o estar tenso en el cuerpo? Bueno, sabemos que pertenece a la familia de la ira. O fastidio, estoy fastidioso, lo mismo. No, sabes que estoy decaído, no tengo ganas de hacer nada, no sé bien cómo es el título de esta emoción. Está dentro de la familia tristeza. Es un ejercicio lógico que podamos empezar a entender estos conceptos para llevarlos a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día. El pensamiento, por ahora, olvídate, que es lo que más cuesta y eso requiere mucho más que una hora de un curso o lo que sea, requiere de un trabajo diario y cotidiano para que uno pueda ir pescando aquellos pensamientos que son abstractos, no se ven, vienen de a muchos, no entiendo bien, no lo puedo reconocer muchas veces. Si lo puedes reconocer, bárbaro, te diría que sos una de las pocas personas. En general, cuesta mucho más. Entonces, en este registro, dedícate a registrar redundantemente o a observar la emoción. Yo hablaba del testigo observador. ¿Qué es un testigo, por ejemplo? Un accidente de tránsito, ibas paseando con el perro y viste el accidente de tránsito. Eso es un testigo. El testigo interior observador es aquel que puede ir reconociendo qué pasa dentro nuestro sin juzgar, sin decir esto está bien o esto está mal, sin tener esa conciencia super yoica que lo que hace es ponerle valencia a las cosas, de decir esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto está bien, esto está mal. No, solamente observarlo. Estoy observando que tengo o que estoy experimentando la emoción de enojo. Ah, pero no me debería enojar. No, pará. No importa si te deberías o no te deberías enojar. Lo que importa es, bueno, ¿qué está sucediendo? Estoy experimentando la emoción de ira, de enojo. Estoy fastidioso, irritable, todo me molesta. Ok, observa. Eso va a hacer que tu registro cada vez esté más afilado. Eso va a hacer que tu observación interior cada vez esté más afilada. Y cuando uno puede observarse, básicamente puede ir hacia el cambio, puede ir a cambiar aquello que no le gusta tanto a uno mismo o a los demás, pero es con el primer paso de la observación. Eso ya lo vamos a ver bien en detalle en lo que tiene que ver con el capítulo de la inteligencia emocional. Les estoy tirando un pequeño adelanto para que puedan hacer esta pequeña tarea de registro emocional. Básicamente, ¿qué emoción está pasando por mí de la que estuvimos viendo?